Estimados aprendices, muy buenas tardes, bendiciones para todos. Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar esta sesión de forma asincrónica. Es decir, que ustedes van a tener la oportunidad de ver como tal la grabación de este encuentro. En la clase anterior, pues les hacía precisamente como tal la presentación de la competencia aplicar, de la cual pues vamos a analizar dos enfoques. El enfoque de normatividad ambiental y el enfoque de prevención, que está básicamente enfatizado en la prevención de los riesgos. Entonces, enfocados o ya visualizados en lo que tiene que ver con la parte de la seguridad y salud en el trabajo, les presento, vamos a conocer precisamente cuáles son de pronto como esos conceptos que debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra actividad laboral en un entorno logístico. Entonces, hay un primer concepto que es el concepto de riesgo y precisamente vamos a observar a estas personas que se encuentran precisamente aquí en el desarrollando, llevan precisamente un barrote, una persona que lleva como un elemento, por decirlo así, y vamos a ver unas condiciones. Nos damos cuenta que la segunda persona resbala, tiene o sufre precisamente un accidente a causa de que uno puede ser por el impacto que genera precisamente ese madero o esa barra que lleva la persona en la mano, y en segunda instancia también porque hay una condición inadecuada que facilita precisamente la ocurrencia de un evento. Entonces, estas dos acciones se relacionan con el concepto de riesgo. Riesgo se puede considerar como un elemento, fenómeno o una acción humana que puede provocar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. Un ejemplo puede ser el sobreesfuerzo físico, el ruido y la monotonía. Entonces, miren que en esta imagen podemos ver, ¿verdad? Todos los elementos como tal que conforman la palabra riesgo. Un elemento, el elemento donde se basa aquí, en el madero, en el barrote o en el listón que lleva el trabajador. El fenómeno, en este caso, hay una condición de humedad, hay una corriente de agua que facilita la ocurrencia del evento. Y acción humana. Y precisamente, ¿en qué se basa la acción humana? Se basa en la no identificación precisamente del peligro, tanto de la persona que pasa por el sitio humedecido, como de la persona que lleva el madero y no está atento a el daño que puede ocasionar a los transeúntes. Observemos esta imagen. ¿Qué observamos ahí? ¿O qué pueden ustedes ver? Analicemos bien. Y sí, se trata precisamente de dos personas, un chico y una chica. ¿Qué pasa con el chico? El chico vemos que precisamente se encuentra en sombra, está desarrollando una labor, está utilizando una silla ergonómica, pero vemos que se le nota un sobreesfuerzo para trabajar precisamente en el computador. Y si vemos a la chica, ¿verdad? Nos damos cuenta de que el riesgo se observa precisamente sobre su columna. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el sitio de trabajo no tiene la ergonomía adecuada para ya desarrollar la labor, que precisamente debe estar en una postura, ¿verdad? Sentada, pero que lastimosamente la silla no cuenta con las especificaciones que se deben tener. Al igual, pues, la mesa por donde ella está desarrollando como tal la labor, eso parece como una máquina, como un telar. Nos damos cuenta que está a una altura inadecuada. Nos damos cuenta que la persona es de pronto de una estatura un poco menos que el medio. Y miren que los pies quedan colgando, no tienen un soporte, un descansapiés para ella pues estar
quizás desarrollando su labor de mejor forma. Y definitivamente pues la silla pues no ofrece la postura adecuada ni apropiada. Entonces, ¿qué vemos? Vemos de que tanto en las dos condiciones, esta persona pues es probable que se acerque a una patología asociada precisamente a dolores lumbares o de columna por el tema de la ergonomía. Se requiere organizar su puesto de trabajo, se requiere que la persona tenga una silla ergonómica. Y con respecto al chico, nos damos cuenta de que se encuentra precisamente desarrollando su trabajo en que mientras esta chica cuenta de pronto con una iluminación, el riesgo de iluminación aquí no es de pronto como el que está generando dificultad en ella, sino es el riesgo postural en el chico sí. Nos damos cuenta que quizás la ubicación de la silla no es la adecuada, aunque si esta chica tuviese esa silla, desarrollaría su trabajo de mejor manera, estuviera de pronto un poco más cómoda y se adaptaría como tal a las condiciones para poder desempeñar su labor. Sin embargo, el chico tiene la silla adecuada, pero su postura es incorrecta debido a la incomodidad que le genera la falta de iluminación. Entonces, si él se está adquiriendo esta postura inadecuada, se debe precisamente a la falta de iluminación. Entonces, este concepto hace referencia precisamente al término enfermedad laboral, que es aquella patología contraída como resultado a la exposición de factores de riesgos inherentes a la actividad en la cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Vemos que ya pues, conocemos el concepto de riesgo, lo vimos en la anterior diapositiva, y también pues nos encontramos con el concepto de incidente. Un incidente pues es un acontecimiento no deseado que bajo otras circunstancias podría haber resultado en un accidente, es decir, donde la persona involucrada se lesiona, ¿verdad? O hay alguna lesión en las instalaciones, ya se catalogaría como un accidente. Entonces, se denomina que un incidente es un cuasi o casi accidente porque de pronto por milímetros, ¿verdad? O por poco, la persona no se vio afectada en su integridad, pero lo ideal es tomar las medidas correctivas. En esta imagen que vemos un señor, bueno, de pronto no es muy visible, pero se asemeja al famoso Super Mario Bros. De por allá de mi época, de cuando estaba el famoso Nintendo años 80, desarrollando una actividad, ¿cierto? Entonces, pues primero que todo vamos a ser un poquito analíticos y vamos a determinar qué encontramos ahí. Encontramos de que el señor se encuentra desarrollando una actividad, pero miren de qué manera, ¿cierto? Vemos de que es un trabajo en altura que requiere escalera porque no va a estar sobre el nivel del piso, sino que va a trabajar a una altura determinada. Por lo menos va a necesitar de unas escaleras pequeñas, ¿cierto? 2, está utilizando en lugar de las escaleras unos tanques, unas pimpinas, unos lingotes como podemos de pronto denominar. 2, está haciendo una labor de perforación en la pared. No se visualiza si es un destornillador lo que él está haciendo. De todas maneras, él intenta hacer como una perforación o se trate de un taladro. Parece más bien un destornillador porque con un taladro tendría que estar conectado a la corriente. Sin embargo, vemos que la persona en primera instancia no está utilizando una escalera. Está desarrollando la labor sin protegerse su cara. ¿Y qué tiene que proteger de su cara? Sus ojos, su boca, es decir, sus vías respiratorias, porque al hacer la perforación es probable que de la pared se generen residuos. Y principalmente su cabeza. Se dice de que un trabajo en altura es aquel que se desarrolla
a una altura superior a 1.5 sobre el nivel del piso. No sabemos a ciencia cierta si sobrepasa este nivel. Al parecer, pues parece que sí, que alcanza o sobrepasa el 1.5. Por lo tanto, pues esta persona parte de una escalera. Si la altura es superior, debe utilizar un arnés. Entonces, como les comentaba, chicos, esta persona pues no tiene ningún elemento de protección personal o individual para desarrollar su labor. Primordialmente no cuenta con una escalera, un elemento, en este caso no es elemento de protección personal, es una herramienta o elemento para el trabajo, no cuenta con una escalera, ¿cierto? Y tampoco está protegiendo ni su cabeza ni su vista, fundamentales precisamente en la labor que ejecuta. Tampoco pues tiene la vestimenta adecuada. Cuando se hace un trabajo de mantenimiento, es importante que la persona utilice sus botas, utilice una ropa de seguridad mucho más apropiada a la labor. Entonces, en este caso, se trata de un acto inseguro. ¿Por qué un acto? ¿Por qué? Porque la misma persona tiene la potestad de utilizar los elementos de protección personal, a menos que la empresa pues no le suministre. Entonces, es importante que si la persona se expone a hacer una labor, si la empresa no se la suministra, exigirse de hacerlo. Debe exigirlo para proteger su integridad física. En caso, en ocasiones vemos que las empresas les dota, les suministra los elementos, les da la dotación y ellos omiten, es decir, no lo usan. Podemos ver incluso que los guantes se los colocan acá en la parte de atrás como si fuese un pañuelo, el casco se lo colocan de forma inversa, al igual las gafas los utilizan como un adorno, no de manera adecuada. Entonces, se debe entrenar y se debe hacer precisamente muchas jornadas de concientización al personal sobre la importancia del uso adecuado de los EPP. Y vemos la otra imagen, ¿verdad? Que hace referencia a una condición insegura. ¿Qué vemos? Ustedes observan que precisamente hay una escalera que tiene un vertimiento, una sustancia, al parecer, parece como grasosa, ¿cierto? Porque está generando mancha. Eso es una condición insegura. Es decir, es una condición o circunstancia que puede causar lesiones. Una persona que inadvertidamente llegue y pase por ahí puede accidentarse porque hay una condición previa, como en la primera imagen donde la persona, ¿verdad?, se resbala en una zona encharcada, o también por el tema de el accidente generado, el golpe propiciado por el compañero. Bueno, entonces en esta imagen hay algo muy importante. Ya nosotros sabemos que el riesgo puede ser un elemento, puede ser una acción humana o puede ser un medio, el medio, ¿verdad? Donde se genera una situación de peligro. También se considera matemáticamente que es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Entonces, nosotros vamos a clasificar los riesgos a través digamos, vamos a darles 7 clasificaciones. En primera instancia, vamos a encontrar los riesgos físicos, que son los riesgos ambientales, denominados ambientales, que son precisamente producidos por la misma naturaleza. Iluminación, radiaciones, ruido, vibración y temperatura. Algunos son por efecto natural y otros por precisamente el uso de electricidad. Por ejemplo, hay una iluminación natural que nos ofrece el astro rey, que también puede ser beneficiosa. Si usted por lo menos abre una ventana, ¿cierto? Usted va a evitar encender la luz para tener el sitio iluminado. Por ejemplo, nos ocurre en el nodo
a menudo. ¿Qué ocurre en el nodo? Ocurre que precisamente ustedes ven, no es necesario encender los bombillos ni encender las lámparas, porque la luz del sol a la hora que nosotros desarrollamos clases genera pues bastante claridad, ¿cierto? Entonces ahí vemos la iluminación, vemos las temperaturas, por lo menos en ocasiones a nosotros nos corresponde, como vivimos en una zona bastante calurosa, bastante tropical, la temperatura ambiente a veces es inadmisible y pues es necesario prender el sistema de aire acondicionado para poder climatizarnos. Igual ocurre cuando de pronto el día es gris o cuando el sitio se torna de pronto oscuro y se requiere iluminación, ¿verdad? Entonces se acciona con el uso de la energía eléctrica. También las radiaciones las puede generar el astro rey. Recuerden que el sol genera unos rayos ultravioleta del cual nos debemos proteger. Y bueno, algunas máquinas o algunos aparatos, sobre todo a nivel clínico, emiten este tipo de radiaciones. Por ejemplo, en una mínima cantidad los equipos generan. De pronto los equipos como las fotocopiadoras también generan radiación, pero en mínima cantidad. Los que son quizás mayor generador son máquinas a nivel clínico. El ruido, hay ruido natural, el ruido del viento, el ruido de la brisa, el ruido de las olas del mar, de los ríos, pero también el ruido que generan las máquinas, al igual que las vibraciones. Los riesgos químicos, ¿cuáles son esos riesgos químicos? Los gases tóxicos que emiten precisamente los vehículos, que emiten las empresas, que emitimos en nuestras casas. Tenemos mini split bien chévere, confortable en la habitación, pero váyase del lado donde se encuentra la máquina para que vea el fogaje, como dicen los abuelos, ¿verdad? Y esa emisión de gases, es decir, va a ser un sitio sobrecargado. Vapores, material particulado, el vapor que genera precisamente, que generamos en nuestras casas, en las cocinas, etc. El material particulado que se genera en los procesos productivos y la neblina. Miren este, ¿a quién se nos parece? Muy conocido, ¿cierto? Bueno, les comparto que esta diapositiva es una diapositiva que yo tengo en mis bitácoras personales desde hace más de 6 años. Y yo tengo con el Servicio Nacional solamente 2. Es decir, que ya el famoso coronavirus es un virus con mucha existencia, solamente que hace 2 años fue de una nueva variante, precisamente del virus la que nos confinó. Pero vemos precisamente la importancia de lo que son los factores de riesgo biológicos. Miren que son unos pequeños microorganismos que son solamente visibles en microscopio. A nuestros ojos no son visibles, pero todo el daño que pueden generar al ser humano. Entonces, ahí nosotros vivimos y convivimos con ciertos parásitos. Algunos tienen incluso una función positiva dentro de nuestro proceso digestivo, pero hay algunos que definitivamente nos pueden afectar, nos pueden causar enfermedades, incluso hasta la muerte. Y bueno, hay uno muy importante y sobre todo para ustedes, mis estimados logísticos, y es el riesgo ergonómico. Es el que más se enfatiza en la parte de integración de operaciones logísticas, porque tiene que ver con la sobrecarga física y muscular que tiene precisamente que tienen los trabajadores. Entonces, en integración de operaciones logísticas donde la distribución de cargas o el almacenamiento de cargas está a la orden del día, pues es importante precisamente identificar y tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones. Miren esta parte. Yo pienso que el COVID a todos nos dejó como una gran enseñanza, pero así como nos dejó enseñanzas, hubo momentos en los que entramos presos del pánico a afrontar esa realidad. Y lastimosamente, pues muchos trabajos se reestructuraron y se adaptaron como tal a situaciones de confinamiento, como lo fue como precisamente pues el trabajo en casa. A nivel educativo, nos encerramos durante 2 años. Todo lo que son instituciones de educación fueron no clausuradas, fueron
mediaron precisamente su proceso formativo a través de las TIC. A pesar de no estar adscrito al Ministerio de Educación y ser una institución formadora para el trabajo, pues el SENA también tiene un carácter formativo. Entonces hay un proceso también de aprendizaje que se da en ustedes en la apropiación de las competencias. Entonces, pues también este proceso ha sido, ¿verdad?, mediado por TIC, y pues a partir de este año le dimos la bienvenida a la presencialidad o retomamos la presencialidad, pero precisamente nos encontramos en ciertos días mediados por las TIC, como lo estamos haciendo precisamente en el día de hoy. Entonces, esta sobrecarga mental o psicológica ha afectado a muchos. Y lo ideal es que precisamente se tenga una mejor organización del trabajo y manejo de los tiempos y buscar estrategias que permitan cumplir con los objetivos y pues no sobrecargar a los trabajadores, asignarles las tareas que puedan cumplir. Y bueno, viene una parte muy importante. Hay un riesgo muy importante que hace referencia a los factores de seguridad. Aquí hay un pequeño error de escritura, es seguridad. Y este riesgo mecánico es uno de los subriesgos pertenecientes a los factores de riesgo. Listo, aquí tuve un pequeño error. Vamos a seguir compartiendo. Me está dejando pasar. Ok, vamos a ver si de pronto es aquí la configuración. Ok. Entonces, listo. Entonces, vamos precisamente con la actividad de afianzamiento que genera esta actividad de aprendizaje. Luego de observar precisamente la diapositiva, yo los invito a que ustedes le den clic aquí y abran. Vamos a ver si me lo deja abrir por otro lado. Como lento. A guardar acá. A guardar, voy a guardar, voy a guardar. Y guardo aquí. Ah, pero, ok. Aquí, miren, pueden ustedes. Esto es un video que ustedes van a escuchar aquí, pues no tienen el audio, pero este video dura 8 minutos. Es un personaje que se llama Napo, y atento precisamente a todo lo que Napo hace, y con base en todo lo que él realiza, ustedes van a identificar
precisamente lo relacionado a los factores de riesgo que encuentren, qué actos inseguros y qué condiciones inseguras encuentran ustedes dentro del video. Entonces eso ustedes me lo van a enviar o me van a desarrollar una tablita en Word o en Excel. Aquí a colocar acá debajo, van a insertar una tabla. Vamos a hacerla aquí que coloque, que diga actos inseguros, condiciones inseguras, y pueden colocar de pronto como una tercera tabla que diga factores de riesgo, para que ahí ustedes señalen qué factores de riesgo identifican ustedes en el video. Entonces ustedes lo van a enumerar, y van a colocar por viñeticas como ustedes quieran. ¿Qué actos inseguros, teniendo en cuenta el concepto de actos inseguros, que son acciones que me facilitan la ocurrencia de un riesgo, encuentran? Condiciones inseguras, miren que las condiciones es una situación que se presenta, pero no generada por un acto, sino que una situación que la persona encuentra y que puede generarle un problema, y factores de riesgo. Entonces, esa pequeña actividad, mis estimados aprendices, ustedes me la van a desarrollar y me la van a entregar a través del correo electrónico. Por el grupo, yo les estaré compartiendo cuál es el correo electrónico para que ustedes precisamente hagan la labor. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, y bueno, teniendo en cuenta que en el día de hoy tengo que generar apoyo precisamente al programa de inducción de fichas nuevas, yo me retiro y bueno, espero de que la explicación haya sido como tal de su agrado, y nos estamos precisamente comunicando a través de nuestro WhatsApp personal. Listo. Bueno, antes de despedirme, les decía de que estaré atenta al WhatsApp. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan ustedes con respecto a la actividad, me la comenta, y estamos como tal en contacto. Y seguimos a la espera de la creación como tal de la ficha para poder hacerles la retroalimentación y compartirles todo el material complementario de nuestra competencia, empezando por la guía de aprendizaje y el material de apoyo de estos primeros resultados de aprendizaje que estaremos evaluando. Bueno, no es más el motivo de la presente. Bendiciones y nos vemos.